Muy bien, continuamos con nuestro curso. En esta clase vamos a ver dos herramientas que siguen en nuestra barrita de la parte superior. Vamos a ver la herramienta de Mirror y la opción de alinear. Ok, vamos a abrir el archivo de inicio que tiene tres elementos básicos: un cilindro, una esfera y una caja. Ok, para que sea mucho más sencillo lo que voy a explicar ahora, vamos a seleccionar los tres y nos vamos a ir a la opción del display, que lo voy a explicar más adelante. Y vamos a seleccionar la opción de See Through o ver a través. Esto nos va a permitir hacer que nuestros objetos sean temporalmente transparentes, pero solamente en el viewport de trabajo. Cuando se rendericen, ellos se van a ver como objetos sólidos, pero en el viewport se ven de esta forma para poder ver como si estuviéramos viendo a través de ellos como una especie de rayos X, y esto nos va a ser de mucha utilidad para el resto de los ejercicios que vamos a hacer en la clase. Entonces me voy a ir al panel de crear y voy a crear una tetera. Voy a crear una primera tetera por acá y luego, para apoyarme y hacer que la tetera sea un poco más interesante, voy a crear varias teteras adicionales. Estas las voy a hacer con el AutoGrid encendido, que me va a permitir a mí crear objetos apoyados a unas caras, a un polígonos de geometrías que ya existen dentro de la escena. Entonces voy a crear una tetera más pequeñita por acá y luego voy a girar hacia acá y voy a crear otra tetera más pequeñita por acá. Voy a presionar clic derecho para no crear más tetera. La tetera de la izquierda la voy a colocar de color amarillo, este es simplemente o verde, y la tetera de la derecha la voy a colocar de color morado. Esto es para que entendamos la orientación de la tetera, porque la tetera es un objeto simétrico, entonces si lo vemos de frente y hacemos un espejo, hacemos un mirror, no vamos a saber realmente cuál es el lado derecho o cuál es el izquierdo. Y como ya lo expliqué en clases anteriores, podemos hacer un grupo. Entonces voy a seleccionar estos tres elementos y me voy a ir a agrupar. Creo un grupo y listo. Mientras estoy en el grupo seleccionado, ya sabemos que yo lo puedo mover, rotar o escalar o desplazar en cualquier espacio. Ahora les voy a enseñar las opciones del mirror. Entonces, teniendo nuestra tetera seleccionada, nos vamos a dar cuenta que ella está mirando en el eje o mirando en dirección hacia el eje X en valor positivo. El Y sería su lado izquierdo y el Z obviamente siempre sigue siendo el Z del universo por defecto en 3ds Max. Entonces nos vamos a ir a la opción de arriba donde dice Mirror y lo vamos a presionar. Esto me va a permitir a mí crear un espejo de la geometría anterior. Me permite tal cual lo que acabo de decir, perdón. Es como reflejar la imagen, pero en este caso por defecto el reflejo viene sin clonación, o sea, se hace el reflejo pero no me puede o no me muestra, al menos por defecto, el objeto original. Si yo quiero que me muestre el objeto original, tengo que activar la opción de copia, que me va a permitir mantener el original, pero me aparece resaltado en blanco, como si lo tuviera seleccionado, la copia, porque se está creando una copia de este objeto que se está creando un espejo a lo largo del eje X. Es decir, a lo largo del eje X hay una línea que corta ese eje y me crea un espejo, y por eso estoy haciendo un mirror o un espejo de esta opción. El objeto que voy a crear puede ser copia, instancia o referencia. Estos son temas que ya yo aclaré antes en videos de este curso. Entonces ya dejamos esto clarito por acá. Aquí están los Mirror AK Limits, que tiene que ver con puntos de pivote y límites de puntos de pivote. Eso no lo vamos a tener ahorita en cuenta. Nos vamos ahora a concentrar en la opción de transformar y tener cualquiera de los ejes. Si yo selecciono el eje Y, por ejemplo, entonces se hace un mirror de la tetera, pero ahora va a aparecer del lado derecho lo que era la tetera del lado izquierdo, que es la de color verde. Por eso coloqué esas teteras, para que me ayude con el tema de la orientación. También puedo hacer que el mirror ocurra en el eje Z. Es decir, en cada uno de los ejes que nosotros elijamos, no es que el mirror se va a hacer a lo largo de ese eje de forma perpendicular. Es decir, cuando seleccionamos cada uno de los ejes, imaginemos que está el vector completo del eje, o sea, la línea del eje X, y luego hay una línea perpendicular que lo corta. Así se hace el mirror. No es que si el eje es el eje X, entonces voy a poder tener uno hacia el lado de la parte izquierda del eje X o hacia la parte derecha. No funciona de esa forma. Funciona como una línea perpendicular que corta el eje, y a través de esa línea de corte entonces es cuando yo estoy haciendo el mirror. Una de las opciones más interesantes que tiene esta opción de mirror es la opción del offset, que me va a permitir a mí separar el objeto. Es decir, yo puedo elegir una distancia de separación
y eso es bueno que sepan que se llama offset. Cada vez que en un programa de diseño ustedes lean la palabra offset, se refiere a eso, como a un paralelismo o a una separación de un objeto con respecto a otro. Entonces en este caso yo puedo elegir una distancia para que el objeto haga un mirror y además se separe del objeto original. Recuerden que si yo quisiera, podría mantener, simplemente reflejar el objeto, o sea, hacer un espejo de él, pero no mantener el original. Y esto aplica para cada uno de los ejes también, ¿ok? Incluyendo el eje Z, que para poder ver el eje Z tendría que alejarme un poco. En este caso no me puedo alejar porque el menú está abierto. Pero el eje Z, el objeto estaría acá en la parte de arriba. Tendría que reducir esta distancia para poder ver el objeto en cada uno de los ejes. ¿Ok? También tenemos que entender, y esto es clave, esto es importante, el mirror se hace a través del eje o el gizmo del pivote del objeto. Aquí voy a cancelar temporalmente esto porque la tetera originalmente tiene su mirror o su punto de pivote en la base. Así se crean todas las teteras. Al yo seleccionar estas tres teteras y agruparlas, estoy cambiando temporalmente el punto de pivote, no de cada una de las teteras, porque cada una tiene su propio UCS o su propio sistema de coordenadas y su propio eje o gizmo interno, sino que en su lugar, al agrupar, se asigna un gizmo general en promedio que se asigna al grupo de geometrías o de objetos que tengo agrupados, y entonces ahora este va a ser el nuevo punto de referencia tanto para el mirror o para la alineación, que es lo que vamos a ver justo ahorita en un momento. Para la alineación yo me voy a mantener básico. Si mantengo la alineación presionada, hay muchas opciones de alineación, pero realmente la que más vamos a utilizar es la que viene por defecto. Y como es un curso básico de Max, vamos a dejarlo así como viene por defecto. Entonces vamos ahora a utilizar la opción de alinear, pero antes vamos a seguir con el mirror y confirmar que ya para terminar con el mirror puedo elegir cualquiera de los ejes, que se haga como una copia también, y puedo elegir un factor de referencia para que haya una separación, pero también puedo hacer una combinación de ejes. Puedo elegir el eje X y Y se hace un mirror tanto en el sentido del eje X como el del eje Y, igual YZ o ZX, la combinación que ustedes necesiten. Esto puede ahorrarles tiempo porque a veces necesitamos hacer un espejo y luego aplicar una rotación. Al elegir la combinación de ejes correctas, pues simplemente nos estamos ahorrando tiempo. Ahora que cancelo esto, nos vamos a ir a la opción de alinear. Alinear tiene un comando de acceso rápido que es Alt-A en el teclado. Si presionan Alt, la tecla ALT, y presionan A, lo van a poder activar. Es uno de los comandos que vienen por defecto en Max y resulta de muchísima utilidad. Con el tiempo y dependiendo del flujo de trabajo y qué tan diestros se vayan haciendo con 3D Max, se van a dar cuenta que usar los atajos de teclados ahorra mucho tiempo, y en la opción de alinear resulta increíblemente cómodo tenerlo ahí Alt-A y presionar para alinear es muy sencillo. Alt-A me permite alinear y voy a alinear. Entonces en este caso, para activar la alineación tengo que tener un objeto seleccionado o un grupo de objetos seleccionados. Ya yo tengo mi tetera seleccionada, activo la opción de alinear y pueden ver que mi cursor ha cambiado. Ya no tengo un mouse, ya no tengo una crucecita, ahora tengo el mismo icono del alinear disponible por acá. Y de hecho acá abajo, en la parte inferior izquierda del programa, me está preguntando o seleccione el objetivo al que quiero alinear. El objetivo al que quieres alinear no necesariamente tiene que ser una geometría, puede ser un objeto bidimensional, puede ser una luz, una cámara, etc. Es decir, cualquier entidad, cualquier elemento en general, de cualquier naturaleza que esté dentro de 3ds Max, si tiene un punto de pivote, es un objeto que se puede alinear con respecto a otro. Entonces ahora voy a seleccionar la tetera y voy a alinearla con respecto a la caja. Quiero que vean lo que ha sucedido, porque es importante que entendamos lo que ha sucedido. De hecho, voy a elegir una mejor vista para explicarlo mejor. La tetera alineo con respecto a la caja. ¿Qué acabo de hacer? Pues en un objeto se alinea con respecto al otro. Pero en este caso las opciones que vienen por defecto es de punto de pivote a punto de pivote. Y en la mayoría de los casos, yo diría que como el 80% de los casos, cada vez que nosotros estamos alineando un objeto con respecto a otro, generalmente lo hacemos en base al punto de pivote. Rara vez hacemos casos distintos, que es lo que voy a explicar ahorita en un rato. Entonces, dado que la caja
tiene su punto de pivote en la base. Y dado que el grupo de teteras tiene el punto de pivote un poco centrado hacia arriba, pues la alineación está ocurriendo desde este punto. Si yo elijo que se alinee desde el centro hasta el centro, pues entonces Trimax trata de simplemente calcular el volumen máximo del objeto fuente y crea un punto de pivote en el centro virtual temporal, y luego toma el volumen máximo del objeto de destino y vuelve a hacer lo mismo, crea un punto central de pivote de referencia y los alinea. Yo también puedo alinear el centro de un objeto con el punto de pivote de otro, o el centro de un objeto con el punto de pivote de otro. También es posible. Puedo elegir que la alineación se haga en base al eje mínimo o al eje máximo también, que sería el contrario. ¿Ok? Realmente el mínimo y el máximo, yo como me he dado cuenta de que realmente no es tan útil en el ejercicio profesional. De hecho, lo he usado muy poquito. Lo más común para mí es de centro a centro, de punto de pivote, porque previamente yo, si necesito hacer alguna modificación, modifico los puntos de pivote de un objeto. Pero eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Una de las opciones que tiene muy interesante, y voy a seleccionar punto de pivote, es que por defecto arriba el mirror se hace con los 3 ejes encendidos. Es posible que de acuerdo al tipo de escena que estés trabajando, o si descargaste algún archivo de internet de una fuente que no conoces, es posible que cuando apliques un mirror alguna de estas opciones no esté encendida. Te voy a explicar qué sucede cuando todas estas opciones están apagadas. Si están apagadas no hay ninguna alineación. Pero si yo presiono el eje X, entonces en el eje X se va a desplazar este objeto para alinearse el punto de pivote con respecto al punto de pivote. Esto puede ser increíblemente útil, porque si un objeto está retrasado con respecto a otro y simplemente quiero alinearlos para que queden perfectamente alineados, en base a un eje puedo hacerlo en base a un eje. No necesariamente tengo que aplicar un mirror que me ubique el objeto en el centro para luego sacarlo, sino que podemos elegir cualquier eje para alinear un objeto para que nos ahorre tiempo. O dicho de otra forma, nos ayuda a restringir el movimiento de esta alineación. Puedo que se alinee solamente en el eje Y o solamente en el eje Z. ¿Ven? Resulta muy útil, de acuerdo a la combinación que ustedes estén eligiendo. Ahora tendría que trabajar con la escala y la orientación, pero para eso voy a tener que cancelar por acá y crear un nuevo objeto que no existe por acá, que lo voy a crear justo ahora. Entonces lo que voy a hacer es tomar una caja, la voy a crear por acá, la voy a hacer grande y la voy a rotar. Recuerden que por acceso teclado yo cambio en mover, rotar y escalar para que me resulte muchísimo más cómodo. Luego voy a crear una tetera con AutoGrid y en pequeñito voy a crear una tetera por acá. Clic derecho para no crear más tetera, la voy a rotar y como ya habíamos visto en clases anteriores, voy a rotar ahora en modo local. Fíjense que empiezo a combinar todo lo que he explicado en clases y enciendo el snapping para rotar esto 90 grados con precisión hacia abajo. Entonces la tetera ahora está mirando hacia abajo, o si la quieren hacer mirar hacia arriba también es completamente válido. Lo que voy a hacer ahora es seleccionar mi grupo de teteras y voy a presionar la opción de alinear para que se alinee con esta tetera. Y tentativamente de inicio, permítanme hacer lo mismo que habíamos hecho antes. Vamos a irnos a Display, See-Through para ver a través, para que entendamos mejor lo que va a ocurrir. Y me voy a acercar un poco a la tetera de destino. Entonces voy a seleccionar la tetera anterior, alineo a la tetera de destino. Aquí se está haciendo la alineación con respecto al punto de pivote y el punto de pivote. Eso es natural, ya lo expliqué. Pero fíjense que ahora está la orientación de alineación. Si yo enciendo cada uno de los 3 ejes, esta tetera se va a alinear con la tetera de destino o con el objeto de destino, pero también en base a su punto local del eje de coordenadas. Como esta tetera fue creada con AutoGrid, se apoya en la inclinación de la caja y entonces se ve inclinada, pero ella internamente tiene su UCS modificado basado en la referencia de la caja. Por lo tanto, es una forma muy útil de tomar un objeto y alinearlo con respecto a otro, y no solamente alinearlo, sino respetar también la orientación. Yo puedo elegir filtrar alguno de estos ejes en caso de que yo no quiera que se alinee en alguno de ellos. Lo mismo sucede para el tema de la escala. Si yo tomo esta tetera, la voy a clonar hacia la derecha como copia y la voy a escalar muy pequeña para que sea más pequeña.
Voy a tomar la tetera de destino y nuevamente lo voy a alinear con respecto a este objeto. Y fíjense que la alineación en este caso ocurre completamente. Y si activo los ejes de escala no veo ningún cambio. Pero si alineo ahora y selecciono esta tetera como destino y alineo todo, no solamente se está alineando, sino que también estoy respetando ese escalado. Es decir, es muy interesante tener la opción de que tenemos un objeto de referencia, que imagínense que puede ser una caja de 1 metro, por ejemplo, y al yo escalarla para que sea una caja de 10 centímetros, al alinear un objeto con respecto a otro, no solamente puedo respetar su orientación, sino que también puedo copiar esa escala, que en algunos casos puede llegar a ahorrarme tiempo para trabajar mucho más rápido. Con esto termino este video y nos vemos en el video que viene. Hasta luego.